Traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era de peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro en su lanza. 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Prácticamente, amados hermanos, este hombre pues era un hombre sumamente alto, una persona que de alguna manera estaba entrenada en las artes de guerra, que en cierta manera, amados hermanos, era un hombre tal vez muy temerario. Se volvió un problema para el pueblo de Israel. Pero aquí en el primer punto yo quisiera señalar algo. Dice, importante saber y conocer quién es Dios. Y esa es una pregunta que es para cada uno de nosotros. ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo lo has probado a Dios? ¿Qué es en teoría el nombre de Dios en nuestras vidas? Aquí lo importante, amados hermanos, a partir del versículo 34, porque ya tenemos como dato con qué clase de persona, con qué clase de personaje iba a luchar David. En el versículo 34 de este mismo capítulo, dice la palabra de Dios ahí: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba a algún cordero de la manada, dice, salía yo tras él, y yo lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Recordemos que el mismo rey estaba muerto de miedo por la presencia de este hombre. Entonces, el primer punto dice que David conoce a Dios, que tiene poder para librar de grandes problemas, amados hermanos. Hoy en día estamos librando problemas muy difíciles con el desempleo, estamos librando problemas difíciles con la escasez, estamos librando problemas muy difíciles con la pérdida de algunos seres queridos, y aunado a otras cosas más, amados hermanos. Hoy los tiempos son difíciles, no solamente en nuestro país, sino a lo largo de todo el mundo. Pero de alguna manera, amados hermanos, nosotros debemos de conocer quién es nuestro Dios para hacer frente a todo tipo de situaciones. Mucha gente decía que en este tiempo de pandemia pues hubo muchos divorcios, hubo muchas situaciones de padres e hijos, etcétera, por el encierro. Y es una realidad, era un problema, se vuelve un problema. Ahora, una pregunta que aquí hace el autor dice: ¿de qué tamaño son nuestros problemas hoy en día? ¿No? Es una pregunta que si tú vas a la calle, pues muchas personas están alteradas por esa situación. Sus problemas suelen ser muy, muy grandes, ¿no? Pero de alguna manera también dice aquí: ¿de qué tamaño es nuestro Dios? ¿No? ¿Es más grande que nuestro problema? Yo creo que sí, amados hermanos, tenemos un Dios poderoso. Dice: todos conocían a Dios, incluyendo al rey, pero aún el rey estaba muerto de miedo junto con todo el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, aquí lo importante de este punto, amados hermanos, es saber y conocer quién es Dios, ¿no? ¿Qué es Dios para nosotros? ¿Qué es realmente lo que Dios a lo largo, no solamente de este tiempo de encierro, sino también desde antes de este tiempo de encierro? Ahorita muchas veces me he encontrado con la frase: cuando éramos felices y no lo sabíamos, ¿verdad?
Lamentablemente, amados hermanos, hemos perdido muchas cosas, pero en medio de la pérdida es importante saber y conocer quién es Dios, hermanos. Porque a pesar de todo lo que nosotros podamos vivir en este mundo, de todo lo que hemos perdido, Dios sigue siendo Dios, hermanos. Y su palabra no cambia. Y eso es lo que de alguna manera nosotros tenemos que pensar cada que tenemos que enfrentar un problema. Un problema que a lo mejor es del tamaño de Goliat. Yo no sé de qué tipo, ¿no? Pero eso es lo importante, amados hermanos, saber y conocer quién es Dios. El punto número 2, amados hermanos, dice: ¿cuál es nuestro armamento para hacer frente? ¿Qué cuentas? ¿Qué herramientas tienes? ¿Qué armas tienes para poder hacerle frente a un problema de ese tamaño? Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 39, dice: y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca, ¿qué? Lo practiqué. Subraya esa palabra de practicar, amados hermanos, porque ciertamente el arte de la milicia, el arte de la guerra, era un entrenamiento previo, un entrenamiento que de alguna manera tenía cada ejército para hacer frente a otro. Pero de alguna manera aquí el rey le decía a David que se pusiera la espada del rey, que se pusiera su armadura, pero era algo del cual no tenía conocimiento. Él de alguna manera, amados hermanos, dice ahí en el versículo 40, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Dice que David excluye el armamento del rey, pero incluye las armas que él conoce y sabe cómo funcionan. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que en estos tiempos que de alguna forma tanto tú como yo tenemos problemas de diferente índole, nosotros tenemos que echar mano de todas esas armas que Dios nos ha dado para resistir. Quiero que vayamos a Efesios 10. Efesios 10. Desde el versículo, Efesios 6, versículo 10 al 20. Del 10, perdón, al 20. Dice así la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder ¿de qué? De su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y viene lo importante, amados hermanos. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, hermanos. Esta lucha no ha acabado, amados hermanos. Se vienen situaciones tal vez difíciles, pero es por ello, amados hermanos, que nosotros debemos de entender cuáles son nuestras armas, con qué contamos, ¿no? Porque a final de cuentas, amados hermanos, hoy en día también un problema, ¿no? Mucha gente se quedó sin empleo, sin trabajo, sin negocio, y su problema mayor ahorita pues es el dinero, ¿no? Es el pensar qué es lo que van a comer el día de mañana, ¿no? De tal suerte, amados hermanos, que estamos hablando de qué vamos a echar mano nosotros. Dice el versículo 14
Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador de cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Pero lo importante, amados hermanos, es que cada uno de nosotros debemos entender que Dios nos ha dotado no solamente de una arma ni de dos, sino estamos viendo toda una armadura. Como acabamos de leer, Goliat iba armado, como dicen por ahí, hasta los dientes para pelear, ¿no? Pero de alguna manera, amados hermanos, Dios nos dice a través del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso lo importante que era que cada uno de nosotros reconociera el armamento que también nosotros tenemos. En este caso David, pues nada más dice ahí que llevaba una honda, piedras y una excelente puntería para identificar el punto vulnerable del enemigo. ¿Cuál era el punto vulnerable de Goliat? Esta parte de aquí nada más, ¿no? Y era donde de alguna manera, amados hermanos, la piedra tenía que pegar, porque si hubiera pegado en cualquier lugar de la armadura de Goliat, pues no le hubiera hecho absolutamente nada. Pero lo cierto, amados hermanos, es que cada uno de nosotros debemos de entender eso. ¿Cuál es nuestro armamento para hacerle frente a una situación de este tamaño? ¿No? Situaciones que cada uno de nosotros estamos viviendo de manera particular. Ahora bien, punto número 3, amados hermanos, dice ahí: ¿tienes miedo de lo que ves y oyes? Sí, de verdad, tenemos miedo de lo que estamos viendo, porque somos testigos, amados hermanos. Tenemos miedo de eso y de lo que oímos todos los días en las noticias, en los medios de información. ¿Te surge un miedo? Dice ahí en el, volvemos a nuestra lectura. Se me perdió. Versículo 43 y 44. Dice: y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Fíjense que, o sea, realmente cuando una persona dice algo en contra de otra, sí de alguna manera tiene un impacto. De alguna manera, en el versículo 11, regresemos ahí una vuelta a la página, dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron ¿qué? No, gran miedo. No fue miedo, fue gran miedo. De tal suerte, amados hermanos, que en el versículo 16 también dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? 40 días, escuchando lo mismo, escuchando las mismas amenazas, escuchando los mismos argumentos, y el pueblo no hacía nada, amados hermanos. En la Segunda Guerra Mundial, el pueblo judío, pues todos sabemos esa triste historia de genocidio. De cualquier manera, cuando nosotros nos subyugamos
ante la voz del enemigo, realmente le cedemos los derechos de autoridad sobre el derecho a pelear, amados hermanos. Si de alguna manera nosotros entendemos que el pueblo de Israel, en este caso los judíos, fueron perseguidos por Hitler. Hitler empezaba a dar las reglas, pero el pueblo judío se quedó pasmado de miedo. Se quedó tan pasmado de miedo que de alguna manera solo fueron poquitas personas que decidieron oponerse en una resistencia que de igual manera fue disuelta, pero de alguna manera dijeron: es que no podemos quedarnos con los brazos cruzados. No podemos de alguna manera entender que este hombre dicte las reglas. Ahora bien, en el versículo 43 y 44, amados hermanos, estamos viendo que el enemigo está hablando, que el enemigo de alguna manera está poniendo sus reglas. Y yo lo que veo aquí, amados hermanos, es que lo que hablábamos en la oración, la iglesia tiene que seguir avanzando. Nosotros veíamos anteriormente las predicaciones del hermano Ismael por internet, oramos en los hogares, hablábamos a la gente que de alguna manera esto va a pasar, gente que de alguna manera no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia debe de seguir, amados hermanos, porque esta pandemia o esta situación no debe poner freno, no tiene que poner freno a la iglesia. Entonces, amados hermanos, dice: ¿tienes miedo de lo que ves y oyes? ¿Qué es lo que vamos a hacer? De alguna manera, amados hermanos, dice ahí en el versículo 45 que le tocó contestar a David, ¿no? Pero antes de eso, quisiera que vayamos a el Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Este pasaje, amados hermanos, también habla de una conversación entre nuestro Señor Jesucristo y el enemigo. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo les quiero hacer hoy una pregunta, amados hermanos. En el versículo 3, ¿es convincente lo que el diablo está diciendo? ¿Pudiera tener un poquito de lógica? Claro que sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Pues si eres Dios, pues convierte las piedras en pan y sacia tu hambre. Entonces, a veces, amados hermanos, o en este tiempo estamos escuchando una serie de argumentos por todos lados que hacen que nuestra fe o en la fe de algunos hermanos esté fluctuando. Y ese es un tema que de alguna manera nosotros debemos de entender, que nuestra fe no tiene que fluctuar, hermanos. Venga lo que venga, veamos lo que veamos, oigamos lo que oigamos, nuestra fe en Dios no debe fluctuar, hermanos. Dice, sigue ahí la palabra de Dios, versículo 4, dice: él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan. Ese ya lo habíamos leído. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Estaba citando las escrituras aquí el diablo, porque el diablo también sabe de Biblia, hermanos. De tal suerte, amados hermanos, que cada uno de nosotros debemos de identificar de lo que tus vecinos te hablan, de lo que la gente te está diciendo y que tú te lo compras, que tú te lo comes. No, hermanos.
Las armas que nosotros tenemos es de que nosotros tenemos el derecho de réplica, y la réplica que tú vas a dar es una réplica de palabra de Dios que va a sumar a la vida de esa persona y que no te apague a ti, ¿no? Porque aquí vemos que el enemigo trataba de tentar al Señor con todas sus armas, con todo lo que él tenía. Entonces dice ahí en el versículo 7, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. De tal suerte, amados hermanos, que esta palabra de alguna manera nos insta a ti y a mí, que en los tiempos que estamos viviendo tenemos el derecho de replicar todas las cosas que en el mundo se dicen. Cuando tú tengas miedo, cuando tú te sientas solo, cuando tú te sientas de alguna manera que sabes que estás vulnerable, tienes que echar mano de la palabra de Dios. Tienes que echar mano de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué, amados hermanos? Porque no tenemos el hecho de tener sentir miedo de cara a las circunstancias. Dice también la palabra de Dios que Dios nos dio un espíritu, ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio, hermanos. Amén. De tal suerte que dice ahí: ¿tienes miedo de lo que ves y oyes? Es una pregunta. Ahora, punto número 4, y con este vamos a terminar, amados hermanos. Dice ahí el versículo 45 al 51. Entonces le tocó hablar a David y dice: entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que ¿qué? Que hay Dios en Israel, hermanos. Y sabrá que toda esta congregación, que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová, ¿qué, hermanos? Es la batalla, subráyalo ahí. Y eso es algo bien importante, amados hermanos, que cada uno de nosotros entendamos, que la batalla es de Dios, que nosotros con Dios somos mayoría, que cada uno de nosotros entendamos que hay una batalla que ya está ganada, hermanos, que podemos caer en la desesperación, pero dice Pablo, desesperados, pero no derribados, ¿no? Sí, amados hermanos, tenemos que seguir para adelante. Y dice ahí en el versículo 48: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar, porque te viene el problema, el problema se viene. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salir corriendo? ¿Vas a salir teniendo miedo? No. Dice que aquí que el filisteo salió. Y dice: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así, hermanos, cuando nosotros asumimos toda la problemática que estamos enfrentando hoy en día, de alguna manera vemos cómo se viene el enemigo en contra de nosotros, queriendo hacer fluctuar tu fe, hermano. Y no debemos de permitírselo. Dice versículo 50: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Y eso es lo importante, amados hermanos, que cada uno de nosotros entendamos que muchas guerras que nosotros tenemos que pelear, las vamos a tener que pelear de rodillas.
las vamos a tener que pelear orando, las vamos a tener que pelear buscando a Dios, ¿no? A veces el enemigo te va a decir, ¿cómo tú vas a aconsejar a alguien o le vas a dar una palabra si estás en una condición similar o igual, ¿no? Recordemos que Pablo también decía que oraran, pedía a la iglesia de Éfeso que orara por él, porque tenía un propósito, dice, para que siempre la palabra de denuedo esté en mi boca. Y es lo que no debe de faltar en ti y en mí, amados hermanos, en estos tiempos, que tú tengas la capacidad de darle una palabra a alguien que la está necesitando, que la está ansiado de escuchar una palabra así en medio de tanta muerte, de tanta escasez, de tanto desempleo. Amados hermanos, la palabra de Dios es lo único que tiene sentido para nosotros como creyentes, y es lo que tú tienes que darle a la gente, esa palabra que haga renovar sus fuerzas, que haga que vaya más para adelante, ¿no? Entonces dice ahí, entonces dice ahí en el versículo 51, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó la cabeza. Y cuando los filisteos vieron que su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos. Ahora sí, ¿verdad? Nadie quería ir a hacerle frente al problema, porque era un problemón, hermanos. Pero hasta que un solo hombre, amados hermanos, toma a bien ir y hacerle frente al problema, ¿verdad? Puede ser una persona de influencia. Y yo te pregunto el día de hoy, nosotros de alguna manera en el punto número 4 dice, Dios debe de ser glorificado en medio de cualquier circunstancia, hermanos. Y tú y yo somos responsables de ello. Dice, si el enemigo te recuerda tu pasado, anota esta frase por ahí, si el enemigo te recuerda tu pasado, tú recuérdale su futuro. Amén. Amén, hermanos. ¿Por qué, amados hermanos? Porque de alguna manera los días, los meses que ya pasaron y pasaron cosas horribles, feas, ¿no? Valga la redundancia, algunos hermanos pues ya partieron con el Señor. No quiere decir que eso sea malo, amados hermanos. Dios tenía preparado ya este tiempo para ellos. Pero lo importante aquí, amados hermanos, es que el enemigo quiere hacerte fluctuar tu fe con todo lo que estamos viendo y oyendo. Y no debemos de permitirlo, amados hermanos. Dice, si el enemigo te habla para amedrentarte, tú respóndele palabra de Dios. Amén. Siempre, hermanos. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, debemos de entender una gran verdad, y esa gran verdad, amados hermanos, es que Dios debe de ser glorificado en medio de cualquier circunstancia. Porque la palabra de Dios no nada más es para cuando todo va bien, para cuando estamos bien, gloria a Dios, cuando todo está encuadrado, ¿no? Pero también la palabra de Dios, amados hermanos, es para tiempos difíciles, tiempos de angustia, tiempos de desesperación, tiempos en donde, como dicen por ahí, no la ves llegar, no la vemos llegar. Dios no deja de ser Dios, amados hermanos, por las circunstancias que pasan, ¿no? Aquí lo importante, amados hermanos, es enaltecer nuestra fe en medio de los problemas, en medio de cada circunstancia que vamos viviendo. Yo no sé realmente qué estamos hoy día viviendo, a lo mejor miedo, incertidumbre, circunstancias que le roban la paz a cualquiera de manera justificada, ¿no? Pero lo cierto, amados hermanos, es que nosotros debemos de asumir una actitud de valentía, una actitud que de alguna manera cambie tu entorno. Yo siempre como líder de mi familia trato de infundarles valentía, infundarles confianza, a infundarles tantas cosas que de alguna manera se crea un ambiente diferente de lo que estamos oyendo y viendo allá afuera.
Eso es lo importante, amados hermanos. Si alguien a mí me dice que las cosas van mal, que esto, que aquello, mi obligación es darle una palabra de Dios a esa persona que se siente tan agobiada, ¿no? De tal suerte, amados hermanos, que cada uno de nosotros debemos de entender estos 4 puntos. Los vuelvo a repetir. Es importante saber y conocer quién es Dios. Punto número 2, ¿cuál es nuestro armamento para hacerle frente a la problemática? Punto número 3, ¿tienes miedo de lo que ves y oyes? Y por último, Dios debe ser glorificado en medio de cualquier circunstancia. Ya tenemos la victoria, hermanos. Es lo que debemos de saber, de que la batalla es de Dios. Nosotros solamente tenemos que asumir una actitud de valentía. Recordemos que cuando Josué iba a asumir el liderazgo que tenía Moisés, de alguna manera Dios hace una recomendación ahí, ¿no? Solo te pido que te esfuerces y que seas valiente. Y esa es la palabra, amados hermanos, que Dios tiene para cada uno de nosotros este día, que nosotros reconozcamos que necesitamos conocer a Dios todos los días. Que no pase un día, amados hermanos, no porque estemos viviendo estos tiempos difíciles, pero que no pase un día en el cual tú apartes en la mañana para doblar tus rodillas y pedirle a Dios por tu familia, por tus hijos, por tu trabajo, por tu negocio, por todo lo que de alguna manera, amados hermanos, hoy día la gente está preocupada. No nos podemos dar el lujo de no permitirnos no orar, no buscar a Dios. La Biblia nos insta a eso: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que ahí tienen la vida eterna y son las que dan testimonio de mí, dice el Señor, ¿no? No nos podemos dar el lujo, amados hermanos, de prestar nuestros oídos a situaciones, a personas que solamente hablan palabras negativas, de desánimo, de desesperación. No puedes darte ese permiso de prestar tus oídos a escuchar una palabra que traiga desánimo a tu vida, hermano, sino todo lo contrario, que tus oídos contrarresten todas las cosas que la gente piensa, porque tú eres un hijo de Dios, hermano. Yo soy un hijo de Dios, y por lo cual nosotros somos embajadores del reino de Dios en esta tierra, que somos los que de alguna manera vamos a dar testimonio de la preservación del alma, amados hermanos, ¿no? Pero a final de cuentas, amados hermanos, la palabra de Dios nos insta el día de hoy a la valentía, a ir por más, porque sabemos quién es nuestro Dios. La palabra de Dios nos dice que el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué, amados hermanos? Se esforzará, pero también actuará. Eso es lo importante, amados hermanos. Entonces, esta historia, amados hermanos, nos dice cuál importante es hacerle frente a los problemas. Cuando ves que toda una multitud le da la espalda, siempre va a salir alguien que diga: yo le entro. Y dentro de nuestras familias, amados hermanos, los que somos líderes de casa, sea mami o papi, tenemos esa responsabilidad para con nuestros hijos. Crear un ambiente en donde ellos se sientan seguros, un ambiente que, si de alguna manera las cosas están terribles, pero finalmente la palabra de Dios va a cambiar las cosas, hermanos. Amén. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a hacer una breve oración por esta primera clase. Vamos a estar hablando, amados hermanos, de muchos personajes que Dios los sacó de donde estaban para hacer cosas grandes, amados hermanos. Y eso es maravilloso. El día de hoy hablamos del rey David, pero vamos a estar hablando de algunos personajes en el Antiguo y Nuevo Testamento que de alguna manera hagan que tu fe crezca, amados hermanos. En sí, la palabra de Dios, leerla, aumenta tu fe, amados hermanos. Pero lo único que yo digo es de que
No hay otra forma, no hay otra manera, según la misma palabra, de que tu fe esté firme, sino a través de la misma lectura de la palabra de Dios, hermanos. Amén. Pues vamos a orar, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca y pues demos gracias a Dios porque hoy es un día histórico, después de tanto tiempo. Entonces, pues, dile a Dios cuánto le amas, dile a Dios cuánto deseabas ya estar aquí. Y pues bueno, Señor, estamos aquí, Padre, delante de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias porque, Señor, ha sido difícil, Padre. Ha sido difícil el camino, pero aquí estamos, Señor. Firmes, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias por el día de hoy, gracias porque pusiste aliento de vida en nuestra nariz, Padre. Gracias por el alimento, gracias por todo, Padre. Creo que tenemos más que agradecerte que pedirte, Señor. Hoy estamos aquí delante de tu presencia, Señor, escudriñando tu palabra, porque solamente tu palabra nos llena de fe, Padre, nos dota de fe, Padre. En medio de un mundo, Señor, que la muerte está por todos lados, Señor, que la enfermedad, Padre, que tantas cosas se están viendo en estos tiempos, Señor, pero no nos debe de caer de extraño, Señor, porque tu palabra ya nos los había dicho, Señor. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tómanos por dignos de escapar de lo que viene, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Padre. Señor, que podamos ser testigos fieles de lo que tú estás haciendo y de lo que vas a hacer, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, pon el denuedo no solamente en nuestras bocas, Padre. Que tu palabra, Señor, sea predicada, Señor, hasta lo último de la tierra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Porque sabemos, Padre, que tal vez vengan cosas difíciles, Señor, pero también tenemos la promesa tuya, Padre, que en el mundo tendremos aflicción, Señor, pero que confiemos, Padre, porque tú has vencido al mundo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Hoy estamos reunidos aquí, Padre, después de tanto tiempo, Señor, encerrados, Señor, viviendo todo, Señor. Pero estamos aquí, Señor, felices, contentos, Padre, de podernos volver a ver, Señor, unos con otros, Padre. Y yo te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, en el camino que resta, Señor. Cuando el profeta, Señor, estaba ahí escondido, Padre, tú le dijiste una palabra, Señor: come, porque largo camino te resta. Y el día de hoy, bendito Padre Celestial, lo mismo nos dices a nosotros, Señor, que fortalezcamos nuestras fuerzas, nuestra fe, porque largo camino nos resta. Señor, gracias, Padre, gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque podemos sentir, Señor, la confirmación por tu palabra, Señor, que no tenemos que amedrentarnos, Señor, que no tenemos que sentir miedo, Padre, porque tú estás con nosotros, Señor, y que todo lo que venga, Señor, tomados de tu mano, Padre,